Este es el taller o la actividad que va a aparecer en la sesión 9. Como pueden observar, en cada una de sus hojas hay una actividad. Aparece hipervínculo. Ya esta actividad ya se había realizado, pero la vamos a repetir nuevamente. Recuerden que los hipervínculos deben ser 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 hipervínculos que van a crear. Pueden utilizar formas o imágenes como ustedes gusten. Van a aparecer las funciones básicas. Ojo, en las celdas amarillas, repito, en las celdas amarillas van a colocar la fórmula o van a construir la fórmula para obtener la suma. En estas que dice suma, en estas que dicen restar, obviamente va a ser una resta, en estas que dice multiplicar, van a hacer una multiplicación, y en estas que dice dividir, van a generar una división. Después viene este ítem de esta hoja. Si pueden observar, esto es una imagen. Esto van a encontrar en la que dice tablas, van a encontrar una imagen. ¿Qué van a hacer con esta imagen? Van a replicarla exactamente igual. Deben tener en cuenta, miren, aquí les estoy escribiendo, pero obviamente se los voy a recalcar para que no tengan dificultades. ¿Qué deben tener en cuenta? Los bordes, la combinación de celdas, miren que aquí hay combinación de celdas en ambas columnas, y el formato porcentaje, es decir, yo voy a revisar si ustedes aplican el formato porcentaje. Ojo con eso. De manera seguida vendrá esta hoja que se llama operadores de comparación. Esta la estuvimos realizando, creo que no deben tener ninguna duda con respecto a ella, pero si la tienen, con mucho gusto podemos repetirla. ¿Hay alguno que tenga duda en cómo se desarrolla esta actividad? No asistí la clase pasada. Ok, vamos a ver si entre los compañeros cómo estamos de información, cómo recordamos. Esta actividad, ¿cómo se resuelve, chicos? Vamos a ayudarle a la compañera que no ha podido asistir. Recuérdenme cómo resolvemos esta actividad. ¿Qué debemos tener en cuenta para resolver este cuadro? Miren, deberás crear en cada una de las celdas una fórmula en la cual utilizarás los operadores de comparación y la condición que se encuentra en las celdas de color azul. Es decir, debo tener en cuenta la información que aparece en la celda de color azul. ¿Qué quiere decir? ¿Qué vamos a utilizar para desarrollar esta actividad o este punto? Recuerden que la participación también vale. La fórmula que aparece en el cuadro azul, los cuadros azules. Bueno, vamos a recordar un poquito antes de seguir. Estos son los operadores de comparación que existen en Excel. Estos 4 que acabo de digitar acá, vamos a ampliarlos un poquito de tamaño. Estos 4 que tú ves acá solamente se pueden utilizar con números, perdón. Ojo, menor que, mayor que, menor o igual o mayor o igual que, son operadores de comparación. Es decir, en esta celda vamos a darle color para poder identificarla. En esta celda yo voy a generar una fórmula que me va a comparar ¿qué? La condición que tengo en esta contra el peso. Es decir, voy a crear una comparación que debe estar vinculada con esta celda que me está indicando el peso, y aquí que tengo una información. Aquí me está diciendo que debe ser menor a 23. Como debo utilizar un comparador, prácticamente que mi columna o mi celda me está diciendo que debo hacer. Me está diciendo menores a 23.
que debe utilizar el operador menor y la condición de 23. ¿Contra quién? Contra esta celda. Ojo, no contra 24,00, sino contra la celda. ¿Cuál es la celda? La C7. Para esto yo simplemente me ubico en la celda de color amarillo para aplicar o comenzar a hacer una fórmula. Digito el signo igual, selecciono la celda, o se ubica la C7 y le coloco la condición, el operador primero y después la condición. Me arroja un valor y me dice que es falso. ¿Por qué es falso? Porque me está diciendo en la celda que si C7 es menor que 23, ¿qué tenemos en C7? 24. ¿Contra quién lo estamos comparando? Contra un 23. Por ende, C7, que es 24, no es menor que 23, por eso la respuesta va a ser falsa. Son dos respuestas que nos puede arrojar el Excel. En este caso, con los operadores de comparación, es falso y verdadero. Yo voy a arrastrar para completar mi columna. Cuando salen estos numerales, quiere decir que el espacio o el tamaño de la información o el contenido que posee la celda es muy grande para la celda. Lo que debo hacer es ampliarla. Como pueden observar, casi en todas dio falso. Dio falso en aquellas que superan el valor de 24 y en esta que está en 23. Esta la voy a explicar ahorita. Por ahora me dio o arrojó el resultado de verdadero en estas dos. ¿Por qué arrojó el resultado verdadero en estas dos? Porque en este caso estamos comparando C9 sea menor que 23 y C9 es 22,88, lo cual es menor que 23. Por eso la respuesta es verdadera. Igual que en esta. C13 es 22,99, es menor que 23, por eso la respuesta es verdadera. Paso a la siguiente columna y creo nuevamente una fórmula. Igual, nuevamente tomo la celda que voy a comparar, el C7, y le voy a colocar el operador. Me está diciendo que sea menor o igual. Menor o igual. ¿Cuál es la condición? 23. Y presiono Enter. Nuevamente me arroja falso porque 23, la celda C7 es 24 y ella no cumple porque no es ni menor ni igual a 23. Es decir, cuando yo arrastro la fórmula, vuelve y me repite en los dos verdaderos y esta vez se agrega este. ¿Por qué este ahora es verdadero y anteriormente era falso? Porque cuando es menor que no incluye el número. Es decir, aquí deben ser todos menores a 23. Si por X o Y motivo el valor es igual, como es el de este caso, el 23 va a quedar como valor falso. A diferencia de esta columna que me dice que puede ser menor o igual. En este caso es verdadero porque el valor que estamos comparando es de 23, el cual cumple con la condición de ser menor o igual. Esto que acabamos de aplicar para estas dos columnas es exactamente lo mismo para ellas, para estas otras dos, sino que cambia el operador. Es decir, comparo y coloco mayor que 24 y arrastro. Y comienzan a cambiar los valores. Comienza a decirme que este es verdadero, porque están cumpliendo con la condición que son mayores de 24. Igual que sucede con esta columna. Tomo mi celda donde voy a realizar la comparación, le coloco mi comparador y le coloco la condición que es 24 y nuevamente arrastro. Miren que aquí se repite. Vamos a darle color nuevamente. Se repite el verdadero. A diferencia de estas dos, nuevamente les repito. Acá es falso porque la condición nos dice que debe ser mayores que 24. El valor es 24, él lo va a registrar como falso porque cuando es mayor no lo incluye. Pero cuando la condición nos dice que debe ser mayor o igual,
Por eso en este caso nos arroja o nos dice que es verdadero. Recordando que estos comparadores lógicos hacen parte de una función llamada sí, que la vamos a estar utilizando en el tercer corte. Acá, como los estamos utilizando ellos sin la función, por eso las respuestas se ven solamente llevadas al falso y al verdadero. Ojo, deben tener en cuenta eso. Ahora nos quedan estos dos últimos operadores, esta que es diferente o distintos. Lo que me quiere decir es que yo voy a comparar esta celda, voy a crearla, igual, tomo mi celda y voy a colocar el comparador. En este caso es menor y mayor que... Profe, pero nosotros seguimos la función de lógica. Sí, claro, no, yo sé que la función la vimos. Aquí simplemente estoy haciendo un repaso aquí básico, pero la función lógica como tal la vamos a terminar utilizando bastante en tercer corte. Por ahora esa no la quise, no está agregada para el examen. Y tomo el valor que me está pidiendo, que es 25, enter. ¿Qué me está preguntando? Que cuáles son los valores que son distintos a 25. Todo aquel que sea distinto a 25 debe arrojarlo verdadero. El que diga 25, como es el caso de esta celda que tiene el valor de 25, que es igual, lo va a arrojar como una respuesta falsa. Y el último, que es el comparador del igual a 24. Ojo, el igual es el comparador y el 24 es nuestra condición. Nos está preguntando cuáles son los valores iguales, en este caso a 24. Solamente tenemos un valor con 24 que va a ser verdadero, los demás son falsos. Estos son los operadores lógicos que existen, estos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ojo, esto que yo acabo de hacer es lo mismo que ustedes deben de hacer, porque esta es la misma actividad que va a quedar vinculada para la sesión 9. Para la sesión 9. Lo que quiero darles prácticamente a ustedes chance de que puedan repasar por esto que yo considero que es bastante básico para lo que se nos viene, que es encuestar y llevar la información como tal a una tabla, organizarla y colocarle funciones, de tal manera que ustedes puedan hacer gráficos con ellas y puedan explicarlas, tabularlas. Funciones estadísticas. Miren, para esta está desarrollado esta tabla. Aquí vemos, estos son accidentes laborales en cada uno de estos años en municipios de Colombia. Esto es bastante sencillo, pero yo necesito que ustedes vayan afianzando. Y como veo que ustedes estén afianzando, sé que la mayoría creo que esto no se les va a hacer difícil, porque acá solamente debemos utilizar una fórmula. ¿Cuál sería? Yo quiero tener el promedio del año del 2012, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo realizar para tener el promedio del año? Meterse en fórmulas. Fórmulas lógicas. No. Seguro. Ahí donde está la de autosuma. Correcto. Pero baja. No, pero esa no. Tienes que escoger la del promedio. Correcto. Cuando Ahí. yo escojo el promedio, él automáticamente, bueno, ahí porque apliqué muy rápido, el promedio. Ojo, ahí estoy cuando ya ustedes escucharon a Laura, solamente me ubiqué en autosuma, automáticamente me dice promedio y él automáticamente me escoge un rango. Ojo con la cáscara porque después no se van a andar confundiendo. ¿Qué error está cometiendo el rango ahí? Hay un error que está cometiendo la función al momento Que de está cogiendo el año. Correcto.
Por Está eso cogiendo el deben año y lo tener, está metiendo dentro del rango de promedio. correcto, Nelson. Lo que debemos hacer es seleccionar el rango que nosotros queremos. Este es el rango que nosotros queremos. Ojo, porque cuando él se activa, y aquí tenemos el promedio. Vamos a darle a esto un formato de número. Lo mismo vamos a hacer para 2013. Fórmula, auto, escojo un auto, promedio, ojo, el rango. Esto da así porque está tomando decimales, pero yo eso lo puedo corregir. Simplemente me ubico y le puedo quitar los decimales hasta llevarlo a 2. O todavía si quiero 1, él me lo puede llevar hasta 1. Decisión de ustedes si escogen 2 o 1. De esa manera obtienen el promedio del año y el promedio del municipio es exactamente lo mismo. Fórmula, auto, promedio, selecciono el rango y presiono Enter. Ojo, porque da 6, no es 6.875, es 6,87. ¿El promedio de qué? El promedio de accidentes o el promedio de muertes por accidentes de 7 personas por año o en el transcurso de 8 años en el municipio de Barranquilla. Esto todavía no se los voy a trabajar porque esto es lo que ustedes deben comenzar a escribir o a digitar al momento de explicar. Ustedes tienen la labor de no solamente que colocar el número o los datos, sino explicar o dar una información para que la persona que lea el informe pues se le haga mucho más fácil comprenderlo como tal, porque yo lo muestro así, obviamente ustedes son CISO y deben de entenderlo, que son 6,8 muertos durante un rango de 8 años en promedio en el municipio de Barranquilla. En Colombia o en estas ciudades el promedio es de 12 muertos aproximadamente en el año 2012. Recuerden que ustedes siempre deben manejar estadística y en este caso datos, los cuales se les facilite una explicación. Por eso he querido hacer estas actividades ya pensando como CISO, de que ustedes hablen en la terminología que deben estar acostumbrados a utilizar. Bueno, vamos a arrastrar esto para completar la actividad. Ojo, que esta es la misma actividad. Apenas terminemos sesión, pueden ir, miren que ya les voy a mostrar para que vean que no es, que les voy a mostrar que ya está prácticamente lista para hacer su video. Ahí como pueden observar, una vez yo finalice, vamos a pasar, la voy a dejar lista para que ustedes pues dispongan para hacerla si quieren de manera inmediata o la pueden hacer de aquí pues va a estar habilitada por 8 días hasta el otro viernes para que la puedan montar. Ojo, que aquí les estoy haciendo un repaso, no creo que ustedes deban generar algún inconveniente para desarrollarlo, ¿no? Creo que está sencillo, simplemente una actividad pensando en lo que se les viene para el examen. Voy a configurar esta parte aquí, puntos decimales. Vamos a decirle que utilizaremos el formato de número y dejaremos un decimal y le doy a aceptar. Así se ve menos bulto y será un poco más fácil de explicar. Entonces, miren, aquí me arroja la primera pregunta. ¿Cuál es el promedio de las ciudades Bogotá y Medellín? ¿Cómo resolvería esa pregunta?
¿Quién Se me hace dice la cómo la resuelvo? sumatoria de ambos promedios. ¿Y qué más? Entre 2. Correcto, así de sencillo. Yo voy a abrir paréntesis y voy a sumar. ¿Qué voy a sumar? Yo busco Bogotá, 14,0, más, ¿qué me está pidiendo? Medellín, busco Medellín, cierro paréntesis. Y como es un promedio, debo dividirlo entre las mismas cantidades que estoy sumando. En este caso, 2. Y me arroja un resultado. Vamos a cambiar de... Vamos a aplicar lo mismo, formato, número, un decimal, aceptar. Ojo. Ojo, es lo único que he realizado. Repita, profe, por favor, un momento. Ok, voy a volver a repetir este mismo resultado porque la pregunta es muy parecida. ¿Cuál es el promedio de las ciudades de Ibagué y Medellín? ¿Qué debo tener en cuenta? Laura lo que dijo, y así es, ¿no? Es sumar los promedios que tengo de Ibagué y Medellín y dividirlos entre 2. ¿Qué debo hacer? Igual, ubico primero Ibagué, más Medellín. Tomo el valor de Medellín, cierro paréntesis, voy a generar una división entre 2 y obtengo el resultado, 9,8. El promedio de muertes por accidentes laborales entre Ibagué y Medellín es de 9,8. Ojo, voy a repetirlo en esto y les voy a explicar por qué deben utilizar los paréntesis. Miren, ¿cuál es el promedio de las ciudades de Valledupar y Barranquilla? Igual, si yo tomo la ciudad de Valledupar y la sumo con la ciudad de Barranquilla, ojo que no le he colocado paréntesis, y después hago una división o realizo la división entre 2, este valor va a ser inexacto o puede llegar a ser inexacto. ¿Por qué? Porque en las matemáticas dicen que esta es una operación principal y él va a poder hacer primero la división y luego la suma. Por eso debo encerrar entre paréntesis para que él primero realice la suma. Miren cómo cambió el valor. Teníamos 10,2, ahora cambió a 6,8. Ojo que deben encerrar la suma entre paréntesis. No se les olvide. Si ustedes han visto memes, están acostumbrados a ver siempre 5 más 5 por 5 más 2. Vamos a ver si me entendieron. ¿Cuál es el resultado de esa operación? ¿Cuánto da eso? ¿Quién me dice cuál es el resultado? ¿Cuánto? Díganlo, no se preocupen. Eso de todas maneras les va a servir a futuro. ¿Cuál sería el valor? 32. ¿Quién más? ¿Quién más da otro resultado? ¿Quién se anima a dar otro resultado? Más nadie. 52, profe. 52. 52. 52. Otro resultado. O esos serían los únicos. Porque a nadie se le ocurrió decir 5 más 2, 7 por 5. Y sumarle el 5, ¿no? Pero el resultado de ella es 32. Como les decía, las matemáticas
para ellas primero se debe resolver estas operaciones que se consideran principales, como son la multiplicación y la división. Por eso primero se multiplica 5 por 5, 25, más 5, 30, más 2, 32. Ojo, o sea, eso es para que lo tengan pendiente. Por eso es importante que al momento de realizar esta fórmula aquí, deban encerrarlo entre paréntesis para después dividirlo entre 2. Repito lo que es la ciudad de Valledupar y Pereira. Igual, tomo los valores de Valledupar, coloco el paréntesis para no cometer el error, más el valor que tengo en la ciudad de Pereira. Cierro paréntesis. Luego sí voy a generar la división entre 2 y ahí estoy obteniendo el promedio de 6,6. No se les olvide, por favor, el paréntesis. Después nos pide cuál fue el índice mínimo del año 2015. Para eso vamos a utilizar, en estas 4 vamos a utilizar la misma función, que sigue siendo las autos, o cuál fue el índice mínimo del año 2015. Yo me ubico en la celda donde voy a dar, donde se va a alojar el resultado, me voy a fórmula, me ubico en los autos y escojo el min, que es la diminutiva de la función mínimo. Él por defecto me va a escoger el rango que está arriba, pero la pregunta dice cuál fue el índice mínimo del 2015. O sea, este año debo seleccionarlo y presionar Enter. Y me arroja 1. Yo estoy esperando que alguno me diga, profe, ese puntico verde. Ese puntico verde, lo que pasa es que yo estos años los coloqué aquí. Cuando yo selecciono un rango, él me está diciendo que hace falta ese valor, pero este valor no está siendo objeto para el promedio, ¿no? Por eso me está saliendo el punto verde, que me está indicando que la fórmula tiene un error o le hace falta algo. Cada vez que ustedes ven en ella, aunque algunos lleguen y hacen lo siguiente, como aparece el signo de admiración, ahí me dice, la fórmula omite celdas adyacentes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Me está diciendo que actualice la fórmula para incluir esa celda. Me está diciendo que ayude sobre este error. Algunos me dicen simplemente omite el error y desaparece el punto. Ojo, repito la del mínimo. Me ubico en la celda, me dirijo a esta fórmula, le doy, selecciono el auto, cuál es el que requiero, el mínimo. Miren, por defecto me tomó el rango de arriba, pero yo estoy pidiendo el año 2018. Selecciono el 2018. Enter. Lo mismo va a suceder con el máximo. Igual me dirijo hacia la función de auto y selecciono max, que es el diminutivo de máximo. También por defecto me selecciona el rango de arriba. Debo seleccionar es el rango del año 2019. Enter. Sencillo, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Inquietudes antes de pasar a la última hoja? No, profe. Ok. Bueno, hasta ahora creo que son funciones, todo esto ha sido básico. No deben, creo yo, que ninguno deba fallar ninguna de estas actividades. Creo que están sencillas. No creo que ninguno vaya a no entregar esta actividad. Está bastante sencilla. Lo único que yo no he explicado es esta y ya se las voy a explicar. Profe, esas actividades, algunas de esas van a aparecer en parcial. Sí, parecidas.
Esto va a hacer cargo que es como un pequeño cuestionario antes de entrar también. De eso se trata. Gol, profe, gol. Gol de Colombia. Ya tumbaste hasta las ollas. Miren, aquí aparece un mes. Este es el mes de abril, en el cual se ha tomado una muestra. Abril. Abril. Recuerden que ustedes por lo general están tomando o tomarán información, yo creo que mes a mes, y eso se va sumando, ¿no? Para esta ocasión vamos a trabajar con las funciones contar y contar, ¿sí? ¿Dónde las localizamos? Fórmula. Aquí están, miren, contar y contarse, cada una de ellas. Aquí tenemos la primera, contar. Ella lo único que hace es contar las celdas que tienen números. Es decir, ella no cuenta textos, sino que ellas cuentan números. Es decir, yo selecciono este rango y si yo utilizo esa fórmula, ella lo que me va a decir es cuántas celdas tienen números. Es decir, yo aquí tengo esta tabla donde me está nombrando mis empleados, el vehículo que tienen y la ciudad a cual pertenecen. La primera pregunta se refiere a cuántas personas sufrieron en el mes de abril. La respuesta la voy a dar en esta celda de color amarillo y voy a colocar mi fórmula. Igual, contar, miren, la selecciono y me dice que escoja mi rango o los valores. Y yo selecciono mi valor y le doy Enter. Como pueden observar, obviamente como es una tabla pequeña, ustedes pueden evidenciar que solamente fueron 3 personas las que sufrieron accidentes en el mes de abril. Luis, Camila y Marcela. ¿Qué me contó la celda? ¿Qué me contó la función? Las 3 celdas que tiene números. ¿Qué pasa si yo agrego un texto? Vamos a poner aquí Juan. Y vamos a aplicar nuevamente la fórmula. Igual, contar, ojo, contar, selecciono el rango y le doy o presiono Enter. Como pueden observar, volvió a arrojarme el resultado de 3. ¿Por qué 3? Porque él no está contando texto. Él no cuenta texto, sino únicamente números. Es decir, si yo agrego aquí un 4, automáticamente me lo va a sumar. Pero si yo leo una letra, no me lo va a contar. ¿Algún inconveniente con contar? Creo que es sencilla esa fórmula, ¿no? Sí, profe. Correcto. En contraprestación aparece otra. ¿Cuántas personas no sufrieron accidente en el mes de abril? ¿Qué es lo que tenemos que contar ahora? Estas celdas que están vacías. ¿Qué debo hacer? Para ella existe otra fórmula. Igual, contar, punto blanco. Y selecciono mi rango. Presiono Enter. ¿Qué quiere decir? Él me ha contado las celdas que están vacías. Obviamente estas celdas vacías me están generando o me están indicando que estas personas no sufrieron accidente. Rápidamente ustedes pueden contar y les dará el valor de 14. ¿Me he hecho entender hasta este momento con esas dos fórmulas? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Bueno, nos queda simplemente contar sí. Contar sí tiene la peculiaridad de que ya nos va a generar otro tipo de información. Y nos coloca y nos pide un rango. ¿Qué nos está pidiendo?
que ¿cuántas personas tienen? ¿Cuántas personas tienen moto? Miren, como ya les indico, contar sí me pide, o pueden observar ustedes, que pide un rango y un criterio. El rango, ¿cuántos tienen motos? ¿Qué debo seleccionar? El rango de vehículos. Ojo, punto y coma. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál sería el criterio? La palabra moto. Correcto, motos. Motos. Y cierro paréntesis. Él automáticamente me va a contar las motos que existen en ese rango. Una, dos, 3, 4, 5. Ese es contar, sí. Lo mismo para bicicleta. Igual, contar, punto sí. Rango, me está pidiendo bicicleta. ¿Qué debo seleccionar? Vehículos. Mi criterio, punto y coma, mi criterio va a ser bicicleta. Ojo, la palabra debe estar bien escrita porque si no les arroja errores. Profe, Enter. necesariamente tiene que escribir en mayúscula. No, mira, te la voy a escribir en minúsculo para que veas que no incide en nada. El problema es que esté bien escrita. Bicicleta. Bicicletas. No la vuelve a contar. Hay 6 bicicletas. Por mucho que, independientemente si yo las escribo con minúsculas acá, en mayúsculas acá, eso no, él no incide. Él lo que pide, el ser lo que pide es que esté bien escrito. Y vuelve y cuenta. Lo mismo va a suceder con los carros. Igual, contar, sí. Nuevamente selecciono el rango de vehículos y le coloco mi criterio en este carro, en este caso carros. Y listo. 5 tienen motos, 6 tienen bicicletas, 6 tienen carros. Dificultades, muchachos. No, al momento no. Bueno, miren, yo les voy a dejar lo que queda de tiempo ahorita. Prácticamente hemos utilizado alrededor de 45 minutos para esta sesión.